Hola, chismecito de cómo casi nos secuestran a mí y a mi amiga. Por favor les pido su likecito porque me esforcé en este video. Sin nada más que decir, empezamos. Bueno, todo empieza cuando yo y mi amiga Ámbar estábamos en la primaria. Ese día nos iban a llevar a otra escuela para hacer una mañana deportiva, entonces nosotras nos subimos al autobús con nuestros demás compañeros. Todos íbamos muy feliz como cualquier niño de sexto año, pero en el camino a la otra escuela notamos que el conductor se nos quedaba viendo a mí y a Ámbar. Nosotras nos sentíamos medio incómodas, así que le dijimos a unas compañeras que si nos cambiaban de lugar. Los asientos eran de dos, entonces dijeron que sí. Yo y Ámbar nos pasamos para esos asientos. Pensamos que ya habían acabado esas miradas, pero no. En vez de que el conductor las viera a ellas, nos seguía viendo a nosotras con una mirada que nos daba miedo. En ese punto lo ignoramos y decidimos disfrutar de aquella mañana. Después de 15 minutos llegamos. Yo y Ámbar ya nos íbamos a bajar, pero la maestra dijo que primero los de atrás, entonces bajó la maestra y después nuestros compañeros. Nosotras éramos las primeras así que esperamos, pero cuando íbamos a bajar el conductor me agarra de la mano. Yo lo volteo a ver y le digo que me suelte. Como yo pensé que él solo nos iba a llevar en la mañana y que otro conductor nos iba a dejar, yo le digo pinche viejo marrano. Cuando se lo dije, él me apretó la mano. Ámbar se dio cuenta y ni jaló para que me soltara. El conductor parecía estar enojado, pero no tomé importancia porque pensé que nunca lo volveríamos a ver. Entonces yo y Ámbar disfrutamos de la mañana deportiva hasta que llegó el momento de irnos. El autobús pasó y cuando nos subimos vi que era el mismo conductor. Sí, tiene apoyo, subo parte 2. Cuando tenía entre 9 y 10 años, mis papás están separados, y yo los fines de semana visitaba a mi papá, y los días de semana me quedaba con mi mamá. Un día mi mamá me contó que nos íbamos a mudar a otro país por su trabajo. Yo le pregunté qué iba a pasar con mi papá. Ella me dijo que en las vacaciones nos visitaría. Yo le dije que bueno, pero estaba triste, ya que no iba a ver tanto a mi papá como antes. Pero no le quise dar tanta importancia. Luego de 2 días de habernos mudado, mi mamá me inscribe en un nuevo colegio. Yo estaba feliz, ya que iba a conseguir muchos nuevos amigos. Pero cuando llegó el primer día, todos me veían como un bicho. Yo no entendía qué pasaba. Hasta una semana después que una niña se me acerca y me dice: hola, disculpa, pero ¿por qué siempre traes la camisa y la falda manchada con líquido rojo? Yo no entendía qué pasaba, ya que yo no veía que tenía nada. Así que le digo: ¿dónde? Yo no veo nada. Ella se queda en shock porque la única que no veía la mancha era yo. Pero luego no le dimos mucha importancia y me pide ser su amiga. Yo acepto, ya que se veía que era una chica muy buena. Luego de como un mes, la invitó a mi casa para hacer una pijamada. Ella acepta. El día de la pijamada, ella llegó como a las 9 de la noche. En eso, yo se la presentó a mi mamá y ella se queda con cara de intriga y me dice si podíamos ir a hablar a solas. Entonces nos vamos al baño que estaba en mi habitación del segundo piso y ella me dice: hija, cuando tú me presentaste a tu amiga, no había nadie. Y yo me quedo en shock porque yo estaba segura de que no lo estaba soñando. En eso, se corta la luz. Entonces nosotras bajamos las escaleras y vemos que la única luz que estaba prendida era la de la cocina, en donde había una carta que decía: si quieren sobrevivir, deberán seguir estas reglas, hacer algo con filo para poder defenderse. Si escuchan que alguien está tocando la puerta principal, no abrir, no usar ni teléfonos y mucho menos celulares para llamar a alguien. A las 3 de la mañana en punto esconderse en el piso de arriba. Al momento de esconderse todas las luces van a estar apagadas y si prenden alguna luz no van a querer saber qué pasará. No se pueden esconder juntas, sino las dos sufrirán las consecuencias. ¿Quieren parte 2? Hola chicos, contando historias de terror que me pasó a mí y perdón por la inactividad, estaré más activa. Bueno, ahora, si comencemos. Bueno, mi mamá trabaja a tiempo completo, así un día me dijo mi mamá que sí me podía quedar sola. Yo le dije que no porque a mí me daba mucho miedo, así que ella decidió llevarme con mi abuelita. Yo acepté porque no me quería quedar sola, así nos fuimos a la casa de mi abuelita, pero cuando llegamos vi la casa muy rara. Su casa estaba muy sucia, pero no le di importancia. Mi abuelita vive cerca de un bosque y a mí me daba miedo, pero nunca fui ahí. Después entramos a la casa de mi abuelita y ella estaba en su cuarto. Mi mamá me dijo que ella la iba a ver. Después mi mamá subió y después de unos 8 minutos regresó y me dijo que sí me podía quedar con ella y que dormiría en el cuarto de ahí. Ella me señaló el cuarto. Yo me extrañé porque yo nunca había visto ese cuarto, pero bueno, después subí y vi a mi abuelita y estaba en una mecedora. Yo la saludé y ella no dijo nada, pero no le tomé importancia. Pensé que ya estaba muy viejita y que no podía hablar, así que yo me fui al cuarto donde iba a dormir y cuando entré vi que habían muchas muñecas viejas y de repente se cerró la puerta. Yo la abrí y comencé a acomodar mi ropa y mis cosas. Después de acomodar me dio hambre. Yo fui al cuarto de mi abuelita y la vi igual, parecía que no se podía mover. Yo pensé que era mejor que yo preparara la cena y fui a la cocina y vi que nada más habían unos huevos, así que yo los cociné y después llamé a mi abuelita para que viniera a cenar y no me respondió y fui a su cuarto. Ella me dijo: no te hambre,
Yo le dije a Uki y bajé a cenar. Después de que terminé lavé mi plato y me fui a mi cuarto y vi que ya se estaba oscureciendo y quería prender las luces, pero vi que nada más había un interruptor. Yo lo prendí y se prendió el foco, pero nada más uno. Yo no le tomé importancia y me fui a mi cuarto. Entré y estaba aburrida porque en la casa de mi abuelita no había internet, así que me puse a ver las muñecas que estaban ahí hasta que vi una muñeca muy terrorífica. Era una muñeca vieja y tenía una sonrisa muy grande y me daba miedo, así que yo decidí esconderla para que no me diera miedo a la hora de dormir. Cuando vi que eran las 8 de la noche y yo tenía que dormir, cerré la puerta del cuarto y me dormí. Después me desperté porque me daban ganas de ir al baño. Salí del cuarto y fui al baño. Cuando entré vi que estaba la muñeca que yo había escondido. Yo me asusté porque yo la había escondido. Yo me quedé en shock y sentí una gota y me cayó en mi mano y vi que era sangre. Yo me horroricé y salí corriendo al cuarto y traté de volver a dormir, pero no pude, y de repente escuché: sal de ahí, Paula, o no saldrás viva de aquí. Yo empecé a temblar y no sabía qué hacer y fui a ver a mi abuelita porque no sabía quién me había dicho eso. Fue y cuando vi Sejía en la mecedora y estaba cantando, yo no sabía qué hacer, así que fui al cuarto y cerré la puerta con seguro. Lo único que pensé fue que debía llamar a la policía, pero no había señal y volví a escuchar: vamos, pausar de aquí, pero esa voz la oí de una niña. Yo pensé que era esa muñeca y golpes en la puerta. Yo fui a la ventana y la rompí con una de las muñecas que estaban ahí. Yo salté y caí en un arbusto y ya me estaba agarrando señal y escuché que ya habían abierto la puerta. Yo me tuve que ir a esconder en un árbol y empecé a llamar a la policía. Ellos me dijeron que ya iban a para allá. También llamé a mi mamá, pero ella me dijo: hija, cálmate, a lo mejor y estás muy cansada y que dormidera. Y me colgó. Yo me enojé y escuché: Paula, soy tu abuelita y quiero que vengas a comer. Yo empecé a llorar y tuve que correr hacia el bosque que estaba ahí. Yo corrí sin mirar atrás, pero después me cansé y me detuve y escuché un arbusto y yo me sentía observada, así que yo volví a correr hasta que vi unos ojos rojos brillantes que me estaban observando. Yo pensé que ya ni iba a salir, pero de repente escuché a las sirenas de la policía y empecé a correr hacia la policía, pero no me sabía el camino, así que yo empecé a gritar muy fuerte y los policías me escucharon y los encontré y me dieron ganas de llorar muy fuerte y me dijeron que qué había pasado. Yo les conté todo y que mi abuelita estaba en su casa, pero que estaba poseída. Después me llevaron con mi mamá y los oficiales le dijo a mi mamá que no volverá a ir con mi abuelita porque ella era una asesina y que ellos la estaban buscando. Después de eso yo no volví a ir con mi abuela y jamás volví a tener muñecas. Era una noche de Halloween. Mis primos y yo decidimos ir a pedir dulces a la colonia. Mi casa estaba a una cuadra de la colonia, no estábamos muy lejos de mi casa. Mi mamá me dijo que si quería ir a pedir dulces con mis primos nos tenía que acompañar mi hermana. Yo le negué a mi mamá que no quería que nos acompañara mi hermana. Mi mamá me dijo que entonces no podía salir. Yo le dije: está bien que nos acompañe mi hermana. Me puse mi disfraz y nos fuimos. Apenas llegamos a la colonia y mi hermana seguía con su teléfono, así que yo y mis primos nos escapamos de ella. Mi hermana no se daba cuenta que nosotros no estábamos con ella. Mi hermana se dio cuenta que no estábamos, así que se asustó mucho. Nos empezó a buscar por la colonia. Yo y mis primos nos reíamos de ella hasta que me tapan la boca y me desmayé. Yo inconsciente abro los ojos y veo que estaba amarrada a una silla. Yo no podía moverme, así que empiezo a pedir ayuda hasta que veo a mis primos atados como yo, pero ellos tenían una bolsa negra en la cabeza. Yo no sabía lo que pasaba hasta que aparece una persona vestida de payaso con una aguja en la mano. Yo le ruego que no nos hiciera nada, que nos dejara, y el supuesto payaso se ríe y nos dice que nunca volverán con a su casa. Yo empecé a llorar, no sabía qué hacer, así que veo que el supuesto payaso tenía un teléfono parecido al de mi hermana. Yo le dije al payaso que no me podía engañar, que en realidad eres mi hermana. El supuesto payaso me dice: yo no soy tu hermana. Yo traía mi teléfono, así que le marqué a mi hermana y empezó a sonar el teléfono del disque payaso. El payaso intenta apagar el teléfono, pero no podía hasta que dice: rayos, ¿cómo pudieron saber que era yo? Se quitó la máscara y yo y mis primos nos empezamos a reírnos de ella, así que nos libera y nos lleva a la casa. Mi mamá me dice que si nos divertimos. Yo le digo que si mi hermana tenía cara de enojada, ¿por qué no caímos en sí broma? Fin. Contando historias de terror. Esta historia no es mía, es de una seguidora. Bueno, empecemos. Cuando yo tenía 5 años, mi papá nos abandonó a mí y a mi mamá. Mi mamá, desde que eso pasó, nunca se volvió a portar como antes. Siempre me decía groserías y me pegaba muy fuerte. Ella siempre salía a fiestas y me dejaba siempre sola. Un día estaba viendo las noticias mientras mi mamá estaba cocinando la cena
En las noticias aparecía que un asesino se había escapado de prisión. Yo me asusté porque era muy cerca donde yo y mi mamá vivíamos. Yo le dije a mi mamá y me se enojó y me dijo que eran puras mentiras. Al otro día mi mamá se iba a ir de fiesta como siempre y me dejó sola en mi casa. Yo me sentí un poco nerviosa por el asesino, no le di tanta importancia y me fui a ver una película en la sala. No habían pasado ni 5 minutos de la película y escuché pasos arriba. Yo me asusté mucho. Apagué la televisión y me fui al baño de abajo y le cerré con seguro y marqué a mi mamá. Ella no me contestaba y yo empecé a llorar. Marqué a la policía, yo le dije todo lo que pasaba y dijo, la policía que venían en camino. Yo me tranquilicé un poco, hasta que escucho que intentar abrir la puerta del baño. El asesino mientras trataba de abrir la puerta del baño decía, te voy a matar niña, no sabes lo que te espera. Yo empecé a llorar en silencio, hasta que escucho las sirenas de la policía. Me tranquilicé y decidí abrir poquito la puerta del baño. Salí y corrí hacia la policía. La policía revisó toda la casa y hallaron al asesino. Yo me puse feliz hasta que escucho una ambulancia. Salgo y veo que un tráiler encima de un carro y me asomo a ver quién es y cuando veo me dejó sin palabras. Olis, este es mi primer video, por favor si van a usar mi audio denme créditos. Bueno, empecemos, contando historias de terror. Era la noche antes de Navidad y mi mamá tenía la tradición de celebrar la cena en nuestra casa. A ella le gustaba mucho decorar y cocinar para toda la familia. Así que, como todos los años, estábamos reunidos con todos mis primos, tíos y abuelos. Recuerdo que ese año yo estaba por cumplir 15 años y mi mamá quería que le ayudara en la cocina porque ese año estaba preparando su lomo especial y era una receta súper complicada. Pero yo solo quería jugar con mis primos, así que no le hice caso. Además, mi papá estaba súper enfermo y no pudo ayudarle como todos los años. Así que ella estaba cocinando sola. Mis primos comenzaron a llegar súper temprano y nos fuimos a jugar todos al sótano, mientras los adultos platicaban arriba. Los primos más grandes jugábamos videojuegos en la consola, mientras que los pequeños jugaban al escondite y esa clase de juegos aburridos. En un punto de la noche, mi mamá bajó muy molesta al sótano y nos regañó a los grandes, diciéndonos que dejáramos de jugar videojuegos y conviviéramos con los pequeños. Ella seguramente estaba muy molesta por todo el trabajo que tuvo que hacer sola, así que le hicimos caso y comenzamos a jugar con los demás. Empezamos a jugar todos juntos a las escondidas y todo iba bien hasta que una de mis primas comenzó a gritar desesperada. Los adultos bajaron a preguntar qué estaba pasando y ella les dijo que había visto a alguien observándonos desde la ventanita que daba al patio trasero de la casa. Ella se veía realmente asustada, así que todos lo tomaron en serio y mis tíos salieron a revisar, pero no pudieron encontrar a nadie. Asumieron que ella lo había imaginado y nos dijeron no nos preocupáramos más. Nos dijeron que ya subiéramos, puesto que la cena ya estaba lista y era hora de reunir a toda la familia en la mesa. Así que todos obedecimos y subimos a cenar. La comida estuvo deliciosa y como todos los años, la pasamos muy bien. Los adultos prepararon algunas actividades para que hiciéramos en familia y cuando terminamos de cenar y divertirnos, todos se fueron para sus casas. Algunos de mis primos pidieron permiso a sus papás para quedarse a dormir, así que los niños jugamos un rato más y luego nos fuimos a acostar. Mi papá preparó el colchón inflable en mi cuarto y también armó el sofá cama que teníamos en el cuarto de mi hermano menor. Así que nos dividimos y todos dormimos en los dos cuartos. A la mañana siguiente, yo me desperté muy emocionada y fui a despertar a mis padres y a los demás para que abriéramos los regalos de Navidad. Desperté a todos y bajamos en nuestras pijamas. Al llegar abajo pude ver los regalos alrededor del árbol de Navidad. Yo estaba muy emocionada, pero mi papá se veía algo confundido. Volteó a ver a mi madre y le preguntó, ¿y esos paquetes? Yo interrumpí y le dije, ¿cómo que y esos paquetes, papá? Pues claro que, son los regalos de Santa. Luego de eso corrí y agarré el regalo más grande que vi. Pero al levantar la bolsa todos nos llevamos una terrible sorpresa. Lo que salió rodando de ahí no es ningún regalo. Era la cabeza de uno de mis primos, el más pequeño. Todos comenzamos a gritar aterrados. Mi mamá se quedó paralizada, en shock. No podía comprender lo que estaba sucediendo. Mi papá reaccionó rápido y dijo, niños, rápido, vayan para arriba. En ese instante, salió una persona del baño de la sala. Nos había estado observando y dijo, alto ahí, nadie se irá a ningún lado. La persona que salió era una mujer de alrededor de unos 40 años. Tenía una apariencia perturbadora y estaba vestida como de Santa Claus, pero completamente sucia. Además, estaba sosteniendo un enorme cuchillo en su mano derecha y estaba cubierta de sangre. Luego de eso, continuó hablando. Esta Navidad realmente quería regalarles algo muy especial. Espero que les haya gustado mi sorpresa. Estuve toda la noche afuera esperando la oportunidad perfecta. Así que, cuando vi que el pequeño Mateo se había levantado para bajar al baño, no dudé en tocar la ventana. Le dije que era la señora Claus y que venía a darle sus regalos, y él no lo pensó ni un instante antes de abrirme. Ahora que lo pienso, yo en verdad no le mentí. En cuanto entré a la casa, lo primero que hice fue atravesarlo con mi cuchillo.
hubieran visto su cara. Realmente fue un momento muy especial. Me divertí muchísimo con el pequeño Mateo y ahora me divertiré de la misma forma con todos ustedes. Luego de eso, la tipa se lanzó corriendo hacia nosotros con el cuchillo que tenía en su mano. Afortunadamente, mi papá era un fanático de las armas y siempre cargaba consigo alguna clase de pistola, por lo que rápidamente él desenfundó su arma y la descargó en contra de la señora Claus antes de que ella llegara hasta nosotros. Luego de eso, le dijo a mi mamá que nos agarrará a todos y nos llevará al cuarto y que él llamaría a la policía. Así que eso hicimos. La policía llegó algunos minutos después y resultó que la tipa era una antigua compañera de mis papás que siempre había estado enamorada de mi papá y al parecer había perdido la cordura con el paso de los años, debido a alguna clase de enfermedad. Después de ese día, yo nunca he podido olvidar el rostro de mi pequeño primo. Storytime triste de lo que le pasó a una chica con solo 6 años de vida. La historia no es mía, pero la contaré en primera persona. Todo esto pasó cuando tenía 6 años y actualmente tengo 16. Bueno, yo vivía con mi mamá y teníamos problemas económicos y ella no tenía con quién dejarme. Yo tenía una tía que tenía muy buena situación económica, pero nunca nos prestaba, pero ella se ofrecía a cuidarme mientras mi mamá estaba trabajando. Ella tenía una hija y un hijo que eran mis primos. La niña tenía unos 8 años y el niño tenía 14. Él me multiplicaba la edad, tenía 8 años más que yo. Mi tía fue a recogerme a mi casa y mientras íbamos camino a la suya, mi primo me dijo que yo era muy bonita y que le gustaba mucho la camisa que tenía puesta. Yo me sentí un poco incómoda, pero lo dejé pasar. Cuando llegamos me puse a jugar con mi prima y mientras estábamos jugando, llega mi primo y me dice que él tiene muchos juguetes para que juguemos las dos. Yo me emocioné y fui a la habitación de mi primo. Apenas entré, él cerró las puertas y las ventanas, incluyendo las cortinas. Yo no entendía nada cuando junté unos juguetes para seguir jugando con mi prima. Me paré frente a la puerta y le pedí a mi primo que me la abriera la puerta. Él me dijo, no es necesario, podemos jugar otra cosa. Yo le dije que quería ir a jugar con mi prima y él me gritó que no iba a ir a jugar con ella y me ofreció jugar a la mamá y el papá. Yo acepté, pasaron unos 3 minutos jugando y él me dijo, es hora de hacer otro hijo, para hacerlo debes acostarte en la cama. Yo me acosté y él se puso al lado mío y me dijo, bien, ahora debes pararte arriba de la cama. Yo me paré y él se paró enfrente mío y me empezó a desnudar. Yo no quería, pero él me pegaba cada vez que le decía que parara. Cuando ya estaba completamente desnuda, él se empezó a desnudar también y luego me obligó a masturbarlo y él también. Me lo hizo a mí, me empezó a besar el cuello, mis lágrimas botaban sobre mis mejillas, luego me acostó y él se acostó sobre mí y empezó a lamer todo mi cuerpo, incluyendo mi intimidad y luego me obligó a hacerle lo mismo a él. Luego mi tía me gritó diciendo que bajara, que mi mamá ya había llegado. Sentí un gran alivio en ese momento, pero mi primo se ofreció a vestirme. Yo no quería, pero como sabía que si me negaba me iba a pegar, acepté. Él besaba cada parte de mi cuerpo mientras me vestía. Cuando bajé y vi a mi mamá, me sentí tan feliz, pero no pude evitar llorar al enterarme de que iba a estar en esa casa todos los días mientras mi mamá trabajaba. Fue la peor noticia de mi vida. Cuando iba camino a mi casa en el auto de mi tía, mi primo me susurró, Maste, vale que no digas una sola palabra de lo que pasó hoy, o te irá peor. Esto pasó por casi un mes, y todos los días a volver a mi casa, me bañaba, me pasaba muy fuerte la esponja, hasta el punto de que me quedara rojo, me sentía muy sucia, y aunque hiciera eso me seguía sintiendo sucia. Luego me atreví a contarle a mi mamá lo que había pasado, y ella le dijo a toda la familia, y me consiguió una guardería donde quedarme, en la que me tratarían mucho mejor. Cuando toda la familia se enteró de lo que mi primo me hizo, fueron a hablar con él, y me dio tanta rabia y coraje, porque él se excusó, diciendo que yo lo había provocado con mi ropa. Yo solamente traía unos shorts de unicornio y una polera de Peppa. No entiendo cómo podría provocar a alguien con esa ropa. Una parte de mi familia le creyó a mi primo y la otra parte me creyó a mí. Los que me creyeron a mí ya no le hablan a mi primo. Si yo les cuento esta historia es para que si les ha pasado esto o les está pasando, no sé, queden callados, díganle a alguien de confianza, no cometan los mismos errores que yo. Contando historias de terror, aclaro que la historia es mía, así que si la usan denme créditos. Bueno, esto me pasó cuando tenía 10 años. Mis papás me habían dicho que iban a salir y que volvían a las 10 de la noche. Yo me puse muy feliz, ya que iba a poder acostarme a la hora que quisiera. Cuando ellos se fueron cerré la puerta y subí a mi cuarto a ver mi celular. No sé cuánto tiempo pasó, pero me quedé dormida. Abrí un poco los ojos, para esto ya eran las 1 de la mañana. Vi una sombra negra asomarse por mi cuarto y de repente entró mi mamá. Ella entró a mi habitación y dijo que viéramos una película de terror. Yo quedé un poco en shock, ya que eran casi las 2 de la mañana y a ella no le gustan las películas de terror, pero igual obedecí. Yo la veía diferente, tenía el pelo más largo y negro. Y no estaba mi padre. Estábamos viendo la película y de repente me llega un mensaje. Era de mi madre y decía, perdón cielo, se nos poncharon las ruedas del carro, pero ahora vamos para la casa. Like para parte 2. Chismecito de cuando me peleé con una niña de mi salón. Aclaro que es mío y si utilizan el audio denme créditos.
Yo cuando estaba en cuarto grado había llegado una niña nueva a la cual le pondremos Luciana. Esa mi niña desde que entró se notaba que le gustaban los problemas. Después de que se presentó dijo la profesora que se iba a sentar al lado mío. Cuando se sentó empezó a sacar sus cosas, cosa que todo alumno hace. Cuando termina se da cuenta que yo la estaba mirando y después me dijo: oye, deja de mirarme, yo sé que soy hermosa, pero no me mires tanto. Cuando me dijo eso me quedé asombrada porque creí que era buena persona. Cuando tocaron el timbre para el recreo la profesora dijo que como nos habíamos portado bien nos iban a dar una hora de recreo. Nosotros dijimos ok. Cuando los demás se fueron me quedé sola con Luciana. Yo estaba sacando mi merienda para írmela a comer con mi mejor amiga que le pondremos Melanie. Cuando estaba a punto de salir me dan un jalón de pelo. Cuando miré para atrás vi que era Luciana. Yo le dije que porque me había jalado el pelo si yo no le había hecho nada. Ella me dijo que le tengo envidia por ser la más guapa de la escuela. Y yo le dije, pero yo no te tengo envidia, solo que se te nota que te gustan los problemas. Luciana cuando escucha eso se me arrebata encima y me da cachetadas. Pero yo la agarré de las piernas y la tiré para atrás. Mientras yo me levantaba ella me estaba jalando el pie, entonces yo le doy una patada en la barriga, cosa que a ella le molestó más. Y se paró y me empezó a dar muchos golpes. Yo sin que ella viera le di un puñetazo en la cabeza, cosa que la dejó un poco inconsciente. Ella intentó levantarse pero le di una patada en la barriga y se cansó. Y cuando me iba a ir le dije, eso para que aprendas a no meterte sin ninguna razón con la gente. Cuando estaba en el recreo veo que ella estaba con mi ex mejor amiga, pero no le di importancia porque tenía una mejor amiga que sí me quería. Yo y Melanie estábamos hablando hasta que veo que viene Luciana con mi ex mejor amiga que le pondremos Daniela. Ellas me empezaron a decir que yo no sabía pelear y que también no tenía fuerza y que era muy débil, hasta que yo dije a poco si no sé pelear y soy débil, y me empecé a reír. Entonces Luciana se molestó y me dijo, entonces si sabes pelear vamos a pelear las dos frente de todos los grados, y la que gane es la más fuerte y la que más sabe pelear. Yo le acepté y fuimos para el medio de la cancha. Yo sin darme cuenta ya ella había empezado a golpear. Entonces le empecé a dar puñetazos y ella puro lo que me daba era cachetadas. Y le dije eso es lo único que sabes hacer. Y ella se molestó y se arrebató arriba mío. Y yo aproveché y le empecé a dar en la espalda puñetazos. Ella me empezó a dar contra el piso. Pero yo la agarré y me volteé y me subí arriba de ella y le empecé a dar puñetazos en la cara. Y llegó la profesora y... Parte 2. Hola, contando story times de terror. Jeje, esta historia es de un seguidor, viene con capturas y videos, así que si es real, jeje. Bueno, empezamos. Esta historia empieza si yo estaba viendo videos en TikTok hasta que me llegó una notificación de una persona diciéndome que qué hacía yo. Yo me metí al chat y le pregunto ¿quién eres? Él me respondió soy tu fan, y después de eso me empezó a preguntar cosas personales. Acá una captura. Yo bloqueé a esta persona, ya que no me daba buena espina. Luego seguí viendo TikTok. Me salieron videos de historias de terror. Tuyas el chico se refiere a mis historias, jeje. Bueno, sigamos. Se hizo de noche y estaba recogiendo mi cuarto hasta que escuché que tocaron la puerta. Yo no pregunté quién era y escuché que golpeaban la puerta más fuerte. Yo me asusté a lo que yo empiezo a grabar y me encierro en mi baño. Acá un video. Cómo se escucha, estaban tocando la puerta como el chico lo dijo, y también cómo se escucha bien como el chico está agitado por la situación. Ahora bueno, sigamos. Yo me fijé y ya dejaron de sonar los golpes. Yo me calmé y salí, vi que no había nada y me dio un alivio muy grande. Seguí haciendo el quehacer de la casa ya que yo vivo solo. Entonces ya que terminé encontré una nota con sangre que decía: segunda parte. Un día que llego al colegio el cucaracho se me acerca y me dice que si podíamos hablar. Yo solo quería saber con qué me salía. Y le dije que sí y me llevó a un rincón del colegio donde no había nadie. Me empezó a decir que lo perdonara y otras tonteras más, pero yo no quería portarme como pendeja y le dije que no lo iba a perdonar para nada. El cucaracho me empezó a rogar, cuando de la nada la minita mi según amiguita, bueno ya ni éramos amigas, pero Desi me empezó a decir cosas como eres un maldito. Y le dijo que yo qué hacía con su novio. La bien conchuda me empezó a jalar del pelo, pero yo no me iba a dejar. Empezamos a pelear y lo que ella me decía que era una perry full cosas. Yo le dije que al menos yo no estaba con uno y con otro, y que no tenía que estar rogándole a un man que total la uso. Mis otras amigas me ven peleando y van a ver lo que pasaba. Ella me intentaban separar de esa pelada, cuando después la man esa le dice a su amorcito que tenía que elegir entre ella o yo. El cucaracho se quedó congelado por unos segundos y después se acercó a nosotras, cuando de la nada el bien grillo me abraza y me dice que me prefería a mí y otras miles de cosas. Yo me alejé y le dije por qué no la escoges a ella, total, no que la amabas, y que por nada del mundo iba a volver a ser amiga de él ni mejor amiga nada.
Le dije que no me volvieran a hablar ninguno de los dos y me fui con mis amigas. Ya al tiempo me enteré que terminaron y que esos dos no se volvieron a hablar. En mi colegio había un profesor, lo cual no le agradaba a muchos estudiantes ya que habían rumores que hacía algo horrible. Aquí les va chismecito time. Estaba en tercero de primaria, lo cual en ese tiempo estaba ese profesor, aunque no muchos estudiantes le tenían mucha confianza, algunos le hablaban, otros no, ya que como que no les agradaba. Aquí les va el rumor que se estaba ya esparciendo por ahí, pero no todo el mundo creía ese rumor. El rumor era que según abusaba de estudiantes de primaria, y pues más probable era que abusaba de los de primero y segundo. Según que primero, había posaja de una niña de sexto grado, y se metía a los baños del colegio de niñas y niños. Aquí les diré algo que me contó mi amiga que vio en ese tiempo cuando estudiábamos en primaria. Ella me dijo que un día ella estaba con los de primero de primaria, de eso uno de los niños se va al baño y otra niña también, de eso mi amiga se queda por las escaleras del colegio un rato. Cuando ella se levanta y sube a los salones de arriba, como había un balcón ahí se podía ver la parte de abajo, así que ella se asomó y ve a ese profesor entrar a uno de los baños de los niños. A mi amiga se le hizo un poquito raro, ya que ese baño solo lo podían usar los de primero y nadie más podía entrar ahí, y como los profesores tenían un baño para ellos, y bueno, mi amiga se quedó viendo cuando de la nada ese profesor sale con unos de los niños. Mi amiga no dijo nada, pero aún se había quedado con esa mala espina que le daba a ese profesor. Un día yo estaba por los asientos y estaba con una compañera hablando cuando ese profesor pasa al lado de nosotras, lo cual esa compañera me dice: él no me agrada para nada, sabes, me contaron algo sobre él, y yo le dije que me contara. Me dijo que su esposa lo había dejado ya que se había enterado de algo sobre él, y porque también lo había dejado porque él le alzaba la mano a ella y a sus hijas. La verdad yo ni idea de dónde se enteraban tantas cosas, pero bueno, un día todos nos enteramos de la verdad de ese profesor. Una profesora que era la tutora de 5 grado un día estaba por los baños llevando unas carpetas a su salón, cuando de eso ve a ese profesor siguiendo a un pequeño de segundo grado al baño. Ella se puso por los asientos del patio y se quedó viendo a ver qué pasaba. A ella se le hizo rarito eso, ya que se estaba ya demorando mucho ese profesor, lo cual se levanta y lentamente se iba acercando al baño, y ahí fue que vio a ese profesor posar 4 san 0 de un pequeño alumno. Ella le gritó al profesor y le dijo que cómo se le ocurría hacer tan horrible cosa, lo cual el profesor salió corriendo rápidamente, agarró sus cosas y se fue del colegio. La profesora le contó a la directora, y además profes por mucho tiempo se estuvo buscando a ese profesor, pero nunca lo encontraron. Hola Nice Lovers, les venía a agradecer el apoyo que me han dado, muchas gracias, se les quiere. Aquí les dejo una historia paranormal. Mi prima y mis sobrinos se mudaron y les empezaron a pasar cosas extrañas. Historia paranormal de una seguidora. Mi prima quedó embarazada cuando era joven, por lo que vivía con mis tíos aún mientras ella y su pareja criaban a mi sobrino. En una ocasión nos contó que en ese tiempo observaba a un niño vestido de blanco que corría por el pasillo que conducía al baño, y nos dijo que no era la primera vez que lo veía, pues dice que cuando tenía 15 años lo observó en casa de mis abuelos. Después tuvo otro hijo. Entonces fue cuando decidió mudarse. Su suegra le ofreció su departamento en una unidad habitacional. Ella aceptó y se mudaron de casa. Al principio todo iba muy bien, pero cuando tomó la decisión de remodelar su departamento, las cosas comenzaron a ir peor. Las cosas en su casa empezaron a desaparecer y tiempo después aparecían en otro lugar. Su hijo pequeño comenzó a pararse durante la madrugada. Había veces en las que estaba sentado al borde de su cama y hablaba solo. Lo extraño es que esto solo sucedía en su casa, pues cuando yo tenía una pijamada con ellos o los cuidaba por la noche, él nunca presentaba estos comportamientos. Mi prima siempre ha presenciado este tipo de cosas e incluso ya no le sorprenden tanto. Una vez ocurrió un suceso trágico en un departamento ubicado en el edificio de enfrente de su casa. Una noticia local en la que decía que una madre le quitó la vida a sus hijos y minutos después ella terminó quitándose su propia vida. Desde que eso ocurrió, mi prima dice que puede observar cómo una mujer se recuesta sobre ella a mitad de la noche y que puede ver su rostro, e incluso la mujer trata de comunicarse con ella pero no es entendible. Aunque lo más espeluznante que le pasó fue cuando su hijo mayor una mañana de la nada le dijo: «Oye mamá, ¿por qué siempre mi papá se para en la noche y se queda en la puerta mirándonos dormir?». Mi prima se asustó, pues anteriormente ella pudo confirmar este suceso. Ella había observado como una figura alta, totalmente negra y de forma humanoide, se paraba en la entrada del cuarto de mis sobrinos a observarlos, pero estaba segura de que no era su marido, pues en ese entonces él consiguió un trabajo que ocupaba la mayor parte de la noche. Pasó un tiempo y mi sobrino dejó de ver eso,
aunque tiempo después, en un supermercado dice que en la zona de higiénicos observó a un payaso pequeño que le hablaba y lo invitaba a ir con él. Después le hicieron una limpia y dejó de ver cosas así, aunque en la casa de mi prima siguen sucediendo algunos eventos de este tipo.